Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Envío un gran saludo al profesor Rubén Darío Núñez Solano, quien cuenta con una prolífica producción de libros y siempre ha sido un gran promotor cultural oaxaqueño. Esperemos pronto tenerlo como invitado en el programa. Asimismo, enviamos un gran saludo al licenciado Joaquín López, quien radica en California. Vayamos a la recomendación cinematográfica. Tenemos a la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abela como directora de la película El Norte sobre el Vacío, film que compitió en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín 2022 y también forma parte de la selección oficial como mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Morelia. Juan García Álvarez produjo la música de Tomás Barriero en esta película. La directora menciona que plantea algunas interrogantes como ¿de quién es la tierra? ¿De quién la compra? ¿De quién la trabaja? ¿La habita o de los animales? Hemos construido una visión antropocéntrica al respecto en el que parece que la tierra es de los humanos. Veamos. La película El Norte sobre el Vacío recrea un cuestionamiento de las clases sociales y la desigualdad. Primeramente, se entrevé en el desconocimiento de los propios integrantes de la familia de Reinaldo en torno a las actividades del rancho, y el resto de trabajadores se han encargado de mantener el lugar a expensas de maleantes relegados en posiciones que reflejan el clasismo. La violencia retratada en El Norte sobre el Vacío es contemplada por los animales, muestra también toques de salvajismo y la reflexión hacia el génesis de una herencia familiar. Si te gustan estas películas que reflejan la violencia y el clasismo, esta es para ti, no te la puedes perder. Ahora nos enlazamos a la Ciudad de México para conversar con el doctor Mario Edmundo Chávez Tortolero, quien cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Filosofía con mención honorífica, maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, igualmente con mención honorífica, licenciatura en Filosofía con mención honorífica, diplomado Técnicas para hablar en público, entre muchos otros estudios. Cuenta con grandes reconocimientos y distinciones, entre otras, distinción SNI nivel C, candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, doctor Mario Edmundo Chávez Tortolero. Es un gran placer y un honor contar con su presencia el día de hoy. Hola Arminda, muchas gracias. Es un gusto y un honor estar por acá contigo. ¿Usted considera que la filosofía, el arte y el derecho pueden trabajar en conjunto para encontrar soluciones a las problemáticas de la sociedad? Definitivamente, creo que esta labor entre filosofía, derecho y arte es muy importante y en esa medida me parece que programas como este pues son muy buenos, ¿no? Programas que invitan a la reflexión y que no necesariamente se quedan en una especulación o en una reflexión al aire, porque el arte
y la filosofía tienen efectos en la sociedad, efectos en la realidad, efectos en el derecho. Y a pesar de que estos efectos quizá sean lentos, sean efectos difíciles de observar, en realidad suceden, tienen lugar y son muy importantes. Un punto que a mí me parece esencial con respecto al derecho, la filosofía y el arte es, por ejemplo, la cuestión de la igualdad. Creo yo que en el ámbito de la filosofía y del arte, este derecho de la igualdad se puede lograr mediante este ponerse en el zapato de los otros, reflexionar como los otros, conocer a los otros, algo que compensa o digamos eh, permite que el derecho tenga una manifestación concreta. ¿En qué consiste el arbitraje de proyectos? Ya que usted ha participado en un sinfín de ellos, ¿hay alguno que por su particularidad u originalidad haya marcado su quehacer profesional? Sí, mira, esta labor de arbitraje es interesante porque te permite muchas veces aprender, ¿no? Te permite aprender eh, de lo que producen otras personas. Entonces, digamos que hay quien dice que es, a fin de cuentas, leer, investigar esta parte de dictaminar. Claro que para ponerte en el lugar de un árbitro, de un dictaminador, tienes que tener ciertos criterios y tienes ciertos principios, ¿no? Porque a fin de cuentas vas a tomar una decisión o vas a ayudar a tomar una decisión respecto a un trabajo. ¿No? Entonces, sin embargo, casi siempre, ya sea de manera positiva o negativa, vas a aprender muchas cosas. Entonces, uno puede decir que en la labor académica no solamente es lo que otros investigan ni lo que otros estudian, y lo vas conociendo en gran medida precisamente con estos procesos de arbitraje. Claro que no puedo ser muy específico en cuanto a qué trabajos he arbitrado, porque usualmente son anónimos, pero sí te puedo decir que he reforzado muchas cosas de mis propias investigaciones y he aprendido incluso. Coméntenos de su libro sobre una posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume. Claro que sí. Este libro fue publicado en el 2020, a inicios del 2020. Eh, es un libro que sostiene una tesis original. Podría decirse, pues no, que no se había trabajado antes, que es justo como dice el título, la posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume. Y bueno, ahí lo que planteo es que esta influencia es posible, pero no solamente es posible, sino que doy muchos argumentos para sostener que además es plausible y es probable. En ese sentido, parto de la idea de que esta influencia tuvo lugar porque Hume lo cita y Hume tiene una semejanza estructural, podríamos decir, en el ámbito de la filosofía con respecto a Cervantes en el ámbito de la literatura. Entonces, partiendo de ese presupuesto, que claro, es muy difícil llegar a decir con total certeza si hay una influencia en general, ¿no? No solamente entre filosofía y literatura, que eso lo hace todavía más complejo. En general es complicado hablar, establecer, digamos, una evidencia de una evidencia absoluta, pero hay evidencias que nos permiten suponer que hay tal influencia. A partir de este supuesto y justificando que no solo es posible, sino probable y plausible, yo desarrollo muchas consecuencias y desarrollo una interpretación tanto de uno como de otro. Entonces, creo que es un esfuerzo de estudiar, investigar filosóficamente las relaciones entre filosofía y literatura que a veces se nos van, a veces las menospreciamos, pero que yo creo que son muy importantes y muy afines, eh, muy importantes las relaciones y muy afines las disciplinas. A mí me encanta la filosofía en lo personal y también cómo
se ve influenciado el derecho penal, que es el área que a mí me gusta mucho, por la filosofía. Entonces, eh, tengo la firme convicción que la filosofía está en todas partes y creo que sí existe una posible influencia. De hecho, nos vemos influenciados por los grandes pensadores de la historia y sobre de ellos vamos forjando nuevos conceptos, nuevas ideas y comparto esa opinión con usted. Asimismo, usted ha realizado asesorías institucionales, revisión y modificación de planes de estudio, comisiones dictaminadoras, asociaciones, ha fungido como jurado calificador. Toda esta labor en el ámbito educativo pareciera titánica. ¿Cómo ha sido para usted? Pues muchas gracias, Arminda. Pues sí, sí es, parece titánica, pero digamos, ya en el momento que la realizas, pues más bien es esta situación de estar pues trabajando constantemente, ¿no? En específico, digamos, labores que me mencionas en este caso son labores que implican también socializar, ¿no? Porque muchas veces el trabajo de la filosofía es muy individual. Eh, Ciertamente, como dices, puede tener este impacto social. Es en gran medida como esto que trabajan los psicólogos, sobre todo los cognitivos conductuales, ¿no? Que dicen, bueno, tú tienes una práctica que quieres cambiar, que no te agrada de ti mismo o de ti misma, eh, revisa las ideas que están implicadas en esa práctica, porque si tú cambias las ideas, vas a cambiar la práctica. Un poco así pasa con la filosofía. Es un laboratorio de ideas que después van a tener efectos en la práctica. Y entonces, aunque en principio sean personas en su laboratorio, en su estudio, aparentemente sin relación con nadie, pienso en un Spinoza exiliado que está a 20, 30 metros de cualquier persona y está en soledad y hace una ética que después todo el mundo lee y que genera prácticas muy concretas, por ejemplo, en la ilustración. Entonces, si bien es esta parte un poco individual, un poco solitaria, esto va a tener efectos después. Y bueno, de las labores que me comentabas, es dentro de esa, digamos, trabajo quizá muy personal o muy imaginario de estar uno con los libros, con los textos, con las palabras. Eh, También hay estos trabajos de comisión, de dictaminaciones, de planes de estudio, todo eso que es importante ya a un nivel, digamos, académico, porque yo soy un filósofo académico, ¿no? Que es, no diría yo, es mejor que un filósofo de la vida. Pues no, es distinto, ¿no? Es distinto. Y un filósofo académico tiene que dedicarse a esas cosas que, como dices, tienen que ver con la formación y la educación y pues siempre que hay personas, pues va a haber prácticas, va a haber necesidades, va a haber derecho, va a haber leyes, va a tener que haber toda una organización que permita esta agrupación, esta asociación de personas que aprenden filosofía, que enseñan aprendiendo filosofía y demás, ¿no? Entonces yo creo que es una labor necesaria, importante, eh, para la filosofía académica. Bueno, también comparto el gusto por la docencia, doy clases también de derecho y en lo personal a mí me llena mucho espiritualmente el poder realizar esta actividad y creo que es algo increíble para mí, a mí me gusta mucho. Y bueno, volviendo a esto que me comentaba usted de la filosofía, cuando estaba diciendo esto, actualmente pareciera que se desdeña la filosofía, incluso Julio Verne lo logró visualizar hace tiempo, en su tiempo escribió un libro que se llama París en el siglo XXI, me parece, donde mencionaba que se iba a desdeñar la filosofía
A veces pareciera que actualmente eso es lo que sucede y encontrar así como personajes como usted que están en este ámbito, pues es un gusto, un privilegio, ¿no? Poder platicar con personas como usted. En el rubro de proyectos de investigación, como responsable de proyectos individuales, ha abarcado muchos temas. Sin embargo, un personaje reiterativo en su trabajo de investigación es Hume. ¿A qué se debe esto? Quisiera compartir con nosotros esta inquietud. Sí, muchísimas gracias, Arminda, y ciertamente yo también comparto esa eh, emoción y ese sentimiento de compartir, de filosofar en público, de ver cómo los alumnos, las alumnas aprenden, responden, critican, ¿no? Y se hace toda esta, digamos, tradición o toda esta historia de, 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 de filosofía, de filosofar, de filosofares, ¿no? Pues definitivamente me parece fundamental. Eh, Ahora, esta cuestión de Hume, eh, yo es lo que les comento a los alumnos, justamente, es importante en una carrera filosófica tener una especialización, ¿no? Creo que la filosofía sigue siendo una materia que se reniega, que no alcanza a cuadrar en estos esquemas de especialización contemporáneos, ¿no? Eh, Sí, ciertamente todavía el filósofo, la filósofa, le sabe un poco a todo, ¿no? A todo, al menos lo que tiene que ver con filosofía, porque todo está relacionado. Sin embargo, también es pertinente hincar el diente en cierto autor, autora, cierta tradición, eh, ahondar más en cierta perspectiva, cierta filosofía. Sin embargo, no siempre puede uno explicar, y es mi caso, ¿no? El porqué de un autor o una autora y no otro, y no otra. Eh, yo te podría decir el día de hoy que pienso muy parecido a Hume, ¿no? Un poco como dice Victoria Kamst, ¿no? Es el autor con el que siempre coincido. Eh, Pero ya en este momento, después de estudiarlo 15 más de 15 años quizá, eh, ya no sé si es la influencia que ha tenido en mí o es una afinidad, digamos, de esencia, ¿no? Es por decir, yo ya venía con esas ideas y encontré en Hume ese punto de coincidencia, de afinidad. Ya para mí es difícil distinguir qué tanto me ha influenciado, qué tanto ya era así, qué tanto ya me cambió, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es justamente un autor al que puedo yo regresar, volver, ir, venir y que me hace sentir libre cuando pienso, o sea, me hace filosofar. No es el único definitivamente, ¿no? Pero es uno muy importante dentro de mi propia formación. ¿Le gustaría platicarnos de la investigación, ciencia e imaginación en la filosofía moderna y sus antecedentes? Claro que sí, ese es un proyecto de investigación que tuvo lugar, me parece, hace unos 4 años. La responsable fue la doctora Laura Benítez. El proyecto fue del Instituto de Investigaciones Filosóficas y yo estaba como investigador colaborador. Eh, y fueron 3 años más o menos de investigaciones, de trabajo en equipo. Se publicaron varios libros a partir de ese proyecto y es un proyecto muy interesante porque eh, trata de conjuntar o de pensar juntamente dos cosas que parecen ser contrarias, ¿no? Que es la ciencia y la imaginación. Uno pensaría que es parecido a derecho y arte de repente, ¿no? Cosas que uno pensaría, bueno, pues es que no tiene nada que ver, pero a la hora que uno lo reflexiona, lo pondera, lo piensa, tienen muchísimo que ver, ¿no?
Hay muchísimo, muchísimo de imaginación en la ciencia, hay muchísimo de arte en el derecho. Hay todo este esfuerzo creativo en la ciencia y los científicos necesitan imaginar. Claro, no imaginan cualquier cosa, ¿no? Que esa es la cuestión importante que creo puede pensarse como uno de los elementos que estuvieron dentro de ese proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de imaginación, podría decirse en términos filosóficos, es valiosa cognitivamente? ¿Qué tipo de imaginación le permite a un científico hacer un descubrimiento? ¿Qué tipo de imaginación probablemente al contrario? Porque la imaginación es una facultad que se va para donde quiere, ¿no? Que puede hacer cualquier cosa, uno puede imaginar cualquier cosa. De ahí a que todo lo que imagine tenga valor científico, pues es distinto. Entonces, este proyecto se centra sobre todo en la filosofía moderna, en el estudio de la filosofía moderna, donde la imaginación, para bien o para mal, de manera positiva o negativa, tiene siempre un papel muy importante. Eh, Varios filósofos de la modernidad, como Descartes, como Spinoza, incluso el mismo Leibniz, todavía un poco Kant, tienen una perspectiva negativa de la imaginación. Como todo filósofo, toda filósofa, es difícil hablar de blanco y negro, ¿no? Pero sí puede verse una tendencia a menospreciar la imaginación. Entonces, es interesante ver desde perspectivas como por ejemplo la de Hume, que hay un elemento valioso en la imaginación, un elemento cognitivo y necesario para hacer ciencia. Sí, bueno, ahorita que comentaba, estaba yo recordando, bueno, algunos museos, varios museos, existe uno en la Ciudad de México, donde está el trabajo de Leonardo da Vinci con todos estos artefactos que él inventó y bueno, que estaban en su imaginación y que pues posteriormente llegaron a servir para otras artefactos que utilizamos actualmente. Entonces, pues está muy ligada la imaginación con la ciencia y eso pues lo podemos ver reflejado desde la historia en los museos y ahorita que me comentabas todo esto, pues es fácil poderlo ver de esa manera, como no están separadas las disciplinas del conocimiento, ¿no? Porque muchas veces se cuestionan, dice, bueno, incluso con el programa dicen arte y derecho, ¿qué tienen que ver, no? Pero bueno, sí tienen mucho que ver. Incluso en la antigüedad, un filósofo sabía de varias ramas de conocimiento. Y no era esta especialización con la que se cuenta el día de hoy, sino que había más esa integración de diferentes saberes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que Así me es. comentabas todo eso, bueno, estaba pensando en eso, ¿no? En este sentido, arte y derecho se sirve del arte para comprender, mejorar y crear condiciones de derecho que sean benéficas para la sociedad. Así que en esta labor interdisciplinaria me encontré con el título de la investigación Cine Mexicano y Filosofía. ¿Le gustaría platicarnos sobre ella? Claro que sí. Ese libro, bueno, hay un libro de cine mexicano y filosofía que formó parte, fue el resultado de otro proyecto. Este proyecto fue, digamos, promovido y el responsable fue el doctor Carlos Oliva. También es un proyecto de hace unos 4 años, no tengo exactamente claras las fechas, pero más o menos, y un proyecto del mismo tipo, este radicado en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, también hubo varios eventos, hubo un grupo de investigación y tuvo como resultado este libro. Eh, Fue muy interesante lo que se logró. Es un libro que abarca diversas manifestaciones artísticas cinematográficas desde una perspectiva filosófica. Claro que aquí lo que tenemos, como muchas veces en el ámbito de la estética, es que vamos a lo concreto, ¿no? Vamos a la manifestación artística, al estudio de caso, por así decirlo.
Entonces, es un libro que tiene muchos estudios de caso sobre cómo filosofar sobre el cine. Claro que de telón de fondo de este proyecto está, digamos, un proyecto de más largo alcance que creo que es transversal a este proyecto y que explica un poco el hecho de que sea el cine mexicano y de que sea la filosofía. Y es este pensar la realidad mexicana, pensar la realidad mexicana desde categorías que puede decirse son de raigambre estético, ¿no? Como es la de barroco, ¿no? Pensar la realidad mexicana desde el barroco. Claro que no toda manifestación artística mexicana es barroca, ¿no? Pero hay este elemento presente en este proyecto de investigación. Yo me atrevería a decirlo, ¿no? Y bueno, ahí estuvo muy interesante porque a veces literalmente en nuestras sesiones veíamos cine, ¿no? Nos ponemos a ver cine y tratar de explicar situaciones, circunstancias reales, ¿no? Donde justamente entra el derecho, definitivamente a partir de quizá estas imaginaciones o estas proyecciones artísticas que a veces pueden incentivar leyes o pueden incentivar prácticas o pueden incentivar pensamientos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pensar el cine mexicano es pensar a México, ¿no? Y pensar la situación real en la que nos encontramos. Es exactamente eso. Considero que el cine es como una muestra de la realidad, que a veces puede la realidad superar tanto a la ficción, pero que también nos sirve para plantear estas problemáticas con las que nos enfrentamos y cómo solucionarlo, tener mejores soluciones a esas problemáticas. El cine me parece fantástico para poder hablar de derecho y bueno, coincido con usted. Es un verdadero placer conversar con alguien como usted. ¿Le gustaría comentarnos de sus nuevos proyectos? ¿Qué viene para Ay, muchas usted? gracias, Arminda. Pues ahorita está acabando un proyecto sobre la hipótesis. Está en curso un proyecto sobre el barroco, justamente, donde yo colaboro en ambos. Y bueno, yo el proyecto que tengo digamos, más o menos corto, mediano plazo, es hacer un libro sobre la imaginación. Es algo que está muy presente en mi libro sobre una posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume, pero digamos, y tengo varios textos sobre ese tema, pero quiero ya hacer algo más concreto y específico de estudios sobre la imaginación en la modernidad para actualizar y criticar muchas de las cosas que encuentro en estos estudios de la imaginación. Entonces, pues digamos que ese sería el proyecto, digamos, mío, además de los proyectos en los que me encuentro participando, es desarrollar algo, una teoría quizá siendo y yendo más allá de mis capacidades, no sé, al menos lo voy a intentar, ¿no? Una teoría de la imaginación a partir de los autores modernos que llevo mucho tiempo trabajando. Pues parece increíble, me encanta la idea, ojalá podamos tener en nuestras manos ese proyecto. Le agradecemos enormemente su presencia en Arte y Derecho, esperando contar con su presencia nuevamente. Y pues también le agradecemos todo lo que hace en el ámbito de la educación de la filosofía y de la filosofía misma. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ah, pues muchísimas gracias, Arminda. La verdad que es un gusto y un honor colaborar en proyectos tan interesantes. Y bueno, a todos los que nos acompañan como en cada emisión, les agradezco su presencia y hasta pronto.